Buenas tardes, mi nombre es Elio Dávila y voy a explicar el movimiento. Voy a hacer un repaso de los conceptos de laboratorio de lo que se llevó en física, ¿no? Este es parte del laboratorio 4. Mi nombre es Elio Dávila y soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Comencemos. Voy a explicar lo que es cinemática. Se entiende cinemática como el estudio del movimiento de los cuerpos. A diferencia de la dinámica, no nos interesa estudiar el origen del movimiento, si hay una fuerza externa que actúe sobre el movimiento, sino el movimiento en sí. Hay tres elementos de análisis como punto de partida para analizar la cinemática. La posición, que esto nos va a derivar en la distancia. De un punto a otro hay una distancia. Esa distancia o altura en ciertas circunstancias va a ser una magnitud que vamos a utilizar para los diferentes tipos de movimientos, ¿no? La velocidad final es la variación de la posición con el tiempo. La aceleración indica cuánto varía la velocidad al ir pasando el tiempo, es decir, va a ir aumentando a lo que va pasando el tiempo. Desde una velocidad inicial va a ir avanzando, ¿no? Hasta una velocidad, hasta una posición inicial final, hasta donde llega la distancia, va a tener otra velocidad diferente a la velocidad inicial. Comencemos explicando acá un cierto dibujo, como hemos dicho. De la posición inicial 1 hasta la posición 2 hay una distancia. La velocidad inicial que imprime el vehículo es una. La velocidad inicial la velocidad final es otra, diferente, ¿no? Eso va a depender de la aceleración. Si la aceleración es negativa, el vehículo va a ir reduciendo velocidad. Si la aceleración es positiva, va a ir aumentando velocidad. Eso se va a ver en detalle en los movimientos que vamos a llevar a continuación. Tenemos 7 movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Movimiento de caída libre, movimiento parabólico, movimiento armónico y movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado. Vamos a ver cada caso, ¿no? El movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento que se realiza en una sola dirección, es decir, en la horizontal, en la X. La velocidad es constante, como dice acá, es inalterable, no se va a modificar en todo el recorrido del cuerpo o del móvil, ¿no? La magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. Este movimiento no presenta aceleración. La aceleración es 0. En el punto 1 y en el punto 2 va a tener la misma aceleración. Va a tener la misma velocidad, como vemos en el gráfico, ¿no? Se va a usar este triángulo y su fórmula vectorial, su fórmula es igual a velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En la posición 1 y en la posición 2 el vehículo tiene la misma velocidad, como ven. No interviene para nada la aceleración. Este es el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver un ejemplo. Un auto circula a 25 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 10 kilómetros? Velocidad inicial. Velocidad es 25. No es inicial, velocidad constante, ¿no? Distancia de 10 kilómetros. Esta distancia este kilómetro vamos a transformarlo en metros. ¿Cómo se hace? Si queremos transformar en metros, tenemos que multiplicar por 1000. 10 por 1000, 10.000. Resolviendo, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Distancia de 10.000 sobre 25 es igual a 400 segundos. El vehículo tarda 400 segundos en recorrer 10 kilómetros a una velocidad de 25 metros por segundo. Vamos a explicar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento se caracteriza por una aceleración constante. La velocidad va a variar en relación a la aceleración. Movimiento que se realiza en el mismo eje X, ¿no? Con aceleración constante. Hay dos tipos de movimiento: el movimiento acelerado y el movimiento desacelerado. Cuando la aceleración es positiva, va a ir aumentando velocidad, a eso se refiere el movimiento acelerado. Cuando la aceleración es negativa, va a ir reduciendo velocidad. Aquí tenemos, como vemos, la velocidad inicial. Este gráfico ya lo hemos explicado anteriormente. Con la aceleración, si la aceleración es positiva, va a ir aumentando la velocidad desde el punto 1 al punto 2, va a ir aumentando.
Si es negativa, va a ir reduciendo, ¿no? La velocidad 1 va a ser mayor a la velocidad 2. Aquí hay fórmulas que se van a ocupar de acuerdo al caso, lo que nos piden en cada ejercicio, ¿no? Si no hay tiempo, si no hay distancia, si no hay aceleración o si no hay velocidad final. Comencemos. Aquí nos dice que un vehículo parte de reposo, un tanque, con una aceleración de 4 metros por segundo. Calcular su rapidez luego de 5 segundos. ¿Cuánto dice el tiempo? 5 segundos. Una velocidad de ¿cuánto es? De 0. ¿Por qué? Porque está en reposo. Si el vehículo está en reposo, entonces es 0. Queremos hallar velocidad final, tenemos aceleración. ¿Cómo es? No nos pide distancia, no nos dice acá distancia, entonces lo vamos a hacer cuando no hay distancia. Tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial, como es acelerado, va a hacerse positivo, más aceleración por tiempo, velocidad inicial es 0, más 4 por 5, 4 por 5 es 20 metros por segundo. Esa es la velocidad final, la velocidad con la que llega a los 5, con la velocidad, a los 5 segundos va a llegar a una velocidad de 20 metros por segundo, cuando la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Vamos a continuar con el movimiento de caída libre. Es un movimiento, es también del mismo movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero aquí está en el eje Y, es en el eje vertical. El valor de la aceleración es constante, es única. Este valor fue obtenido a partir de la línea de Ecuador al partir de los 45 grados, se ha registrado este dato. 9,80665 es la fuerza de la atracción hacia el centro de la Tierra, ¿no? Si hay dos tipos de movimiento, el movimiento de caída y el movimiento de bajada. Si el movimiento es de caída, va a ir aumentando su velocidad. Si el movimiento es de subida, va a ir reduciendo su velocidad hasta alcanzar un punto máximo. En ese punto máximo la velocidad es 0. Es un movimiento acelerado hacia abajo y movimiento desacelerado hacia arriba. Vamos a aplicarlo. A ver, ya. A ver, aquí está. El movimiento, elemento de la fórmula. Si ven, tienen ciertas características y similitud con la anterior, pero en vez de aceleración pusimos gravedad. En vez de altura en vez de distancia pusimos altura, porque es hacia arriba. Como ven, lanzamos el balón con una aceleración de 9,8 metros por segundo, va a llegar acá al punto a la altura máxima. Aquí en la altura máxima su velocidad es 0 y va a bajar. A lo que cae también, antes de caer, su velocidad es la misma con la que subió. Y va a tardar el mismo tiempo en subir que en bajar. Entonces vamos a decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 por t. Es decir, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Una maceta resbala desde el centro resbala y cae desde el techo ubicado a 45 metros de altura. Determinar el tiempo que demora llegar a la vereda con una gravedad que ya la conocemos, 9,8. Tenemos la altura, ¿cuánto? 45 metros. Tenemos, ¿qué nos pide? Tiempo. Tenemos una velocidad inicial, sí, porque lo hace caer, entonces está a una velocidad 0. No tenemos velocidad final, tenemos sí aceleración. Podemos sacar. Despejando de toda esta fórmula nos sale tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por altura sobre gravedad. 2 por 45 sobre 9,8 va a ser igual a 3 segundos. Entonces, la maceta tarda en caer 3 segundos. 3 segundos cae a una altura de 45 metros. Vamos a aplicar el movimiento parabólico de caída libre. Es un movimiento donde hay ambos elementos, tanto el movimiento rectilíneo uniformemente variado como el movimiento rectilíneo uniforme. Este es el movimiento horizontal, este es el movimiento vertical. Y ambos dan el movimiento de parabólico de caída libre. La velocidad es constante en el movimiento horizontal. Y acá, como vemos, la aceleración es constante. Comencemos. Aquí para sacar la velocidad, para trabajar con ejercicio en este movimiento,
tenemos que conocer primero su movimiento, su velocidad inicial y su ángulo. A partir de ello sacamos a través del teorema de Pitágoras su velocidad constante en X y velocidad inicial en Y, sabiendo que seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, que para utilizar seno vamos a ocupar, para sacar el valor de Y vamos a utilizar seno. Para sacar el valor de X vamos a ocupar coseno. Comencemos. Aquí el movimiento horizontal que ya hemos repetido es a partir del triángulo, que es en la distancia, velocidad y tiempo. Para sacar estos ángulos, para sacar en Y velocidad, se saca seno del ángulo por velocidad inicial. Para sacar en X, con coseno de Y. Vamos a comenzar. Digo, acá tenemos el movimiento vertical, va a ser con los datos que nos generen la velocidad Y. Ya no con la velocidad inicial, sino con la velocidad Y. Aquí trabajamos con la velocidad en Y y aquí trabajamos con la velocidad en X. Estos son procedimientos que nos sirven para simplificar procesos, ¿no? Para sacar ángulos, para sacar distancia, distancia horizontal, para sacar tiempo de vuelo y para sacar la altura máxima. Como vemos acá, una esfera lanzada, como se muestra en el gráfico, realizando un movimiento parabólico de caída libre, calcular el tiempo. Velocidad inicial es 0. Y ángulo. Sacando eso, seno del ángulo por 100 es 50. Coseno del ángulo de 100 es 86,6. Entonces, velocidad inicial en Y es 50. Velocidad en X es 86,6. Con esta fórmula de velocidad final en Y, vamos a sacar el tiempo. ¿Qué es la diferencia de las velocidades sobre gravedad? Vamos a ver. La velocidad inicial era 50. Aquí. Y la velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque como es parabólico va a llegar a un punto alto que va a bajar. Y estamos sacando en esa primera mitad, desde la velocidad inicial hasta el punto máximo, que es la velocidad 0. Sacando eso nos sale 5,09858 segundos. Pero nos pide calcular el tiempo de vuelo. ¿Cómo se saca eso? Ese dato lo multiplicamos por 2. Hemos dicho que el mismo tiempo de subida es el tiempo de bajada. Entonces velocidad, tiempo de subida más tiempo de bajada es el tiempo de vuelo. Eso sale 10,197. Hay una forma más fácil, como hemos dicho, simplificando, ¿no? Tiempo de vuelo es igual a 2% sobre el seno al cuadrado por seno en 30 sobre gravedad. Esto sale lo mismo, 10,197. Vamos a continuar con el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple se caracteriza por trabajar con ondas vibratorias, ¿no? Con partículas, ¿no? Estas, si uno extiende este resorte, este es un resorte. Si uno extiende este resorte hasta una distancia determinada, la fuerza de atracción del resorte va a hacer que regrese la fuerza restauradora, ¿no? Va a hacer que regresen. Como ven, aquí se ha hecho un seguimiento de la línea y la oscilación es la misma distancia desde el punto del equilibrio hacia arriba y desde el punto de equilibrio hacia abajo. El péndulo, el resorte va a ir oscilando, ¿no? ¿Y qué entendemos por ejemplo, aquí dice, no, estas fuerzas son proporcionales a la distancia respecto a la posición del equilibrio, como hemos dicho, la misma distancia arriba como la misma distancia abajo. El periodo es el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Una oscilación completa es comenzar de un punto arriba y terminar arriba. La frecuencia es el número de veces que se repite en una oscilación en un segundo. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Y eso va a ser medido en Hertz. Vamos a aplicar el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es el que realiza un cuerpo que recorre una circunferencia.
Aquí como vemos, este es el cuerpo que va a recorrer, va a ser su movimiento circular. Va a ser su movimiento circular, dice acá. La velocidad es constante, va a ser una velocidad al ser uniforme, ¿no? La misma velocidad. El vector de velocidad es tangente. El vector de velocidad en cada punto de la trayectoria y su sentido es el movimiento. Es la tangente en cada punto. Es decir, siempre va a ir de la mano del límite de la circunferencia. Va a ser todo este recorrido. La aceleración, hemos dicho, la aceleración angular y la aceleración tangencial es cero. Y el periodo, como hemos dicho, el radio es la distancia del punto del centro hacia hasta que toque un punto de la circunferencia. Eso va a ser el radio. Y va a ser todo ese recorrido. Entonces vamos a decir, en todo el recorrido va a tener la misma distancia con respecto al centro del cuerpo. Y a eso se refiere el movimiento circular. Vamos a aplicar el movimiento uniformemente variado, circular, ¿no? El movimiento, aquí la diferencia es que la velocidad es variante, al igual que el uniformemente variado, ¿no? El rectilíneo. El vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y sus sentidos del movimiento. La aceleración angular es constante, por lo variado, ¿no? Uniformemente variado, es decir, que va a ir variando en la misma proporción con respecto a la aceleración de la aceleración, ¿no? Y con eso hemos concluido la explicación. Espero que les haya gustado. Gracias.